Continuamos con información económica. Los fondos de pensiones más riesgosos se encaminan a cerrar el año con su peor desempeño desde el año 2008. Los fondos A y B registran pérdidas de 4,04 y 2,75%. Esto en el mes de diciembre. Para profundizar en el tema nos acompaña Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIEDES. Rodrigo, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. A ver, Rodrigo, ¿cómo se explica lo sucedido en el mes de diciembre? Números casi todos los multifondos hasta ahora, de acuerdo al último reporte que ustedes entregan, con números al rojo, después de un mes de noviembre que fue tan positivo. Una suerte como de cara y sello en la tierra derecha del año. Sí, es verdad. Este año ha sido un año bien excepcional, ya lo estamos viviendo desde la pandemia y la post-pandemia durante el 2021, pero vemos que la pandemia todavía no termina porque estamos viendo rebrotes que son muy significativos en China. Pero en concreto, durante este mes lo que estamos viendo es que con cifras al 25 de diciembre, esto se encamina a que todos los multifondos cerrarían con cifras negativas. Como tú decías, menos 4% el fondo A, menos 2,75% el fondo B, e incluso el fondo E, que había tenido un buen repunte, también está mostrando cifras negativas en torno al menos 0,25%. Lo que hemos visto en el caso de los fondos más riesgosos, nosotros sabemos que sus resultados dependen de lo que ocurre principalmente en los mercados internacionales y también el dólar en Chile. Y lo que hemos visto son resultados que son bastante adversos en el sentido de que finalmente se traducen en que los saldos invertidos pierden valor. Y por el lado del caso del fondo más conservador, el fondo E, se ha visto favorecido durante noviembre, no así durante diciembre, de caída de las tasas de interés, proceso que luego se vio moderado producto de que si bien las expectativas de inflación se fueron moderando porque parecía que la inflación se venía frenando, hemos visto que los últimos datos IPC mostraron o pusieron una alarma en el sentido de que este proceso no sería tan rápido como el que se venía anticipando. Rodrigo, si miramos la película más que la fotografía del mes de diciembre, ahí ya el escenario, para sobre todo quienes están en el fondo A, el fondo B, es más sombrío. Una pérdida, por ejemplo, en el fondo A en torno al 20%. Y hacíamos la reseña en la presentación de lo que sucedió el año 2008, cuando los multifondos, por ejemplo, perdió casi el 50% de lo que había acumulado en el caso de los cotizantes. Y claro, siempre se dice que se recupera, que hay que tener paciencia. Claro, el 2009 una fuerte recuperación de la misma magnitud. Pero estamos frente a un escenario de mucha incertidumbre. ¿Cómo están viendo ustedes esa fuerte caída de este año y cómo puede venir, si es que es posible, una recuperación de esa magnitud? Sí, bueno, lo que nosotros siempre señalamos al respecto es que estos son rentabilidades, son resultados que hay que evaluarlos en el largo plazo. Si bien es importante estar informado, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros siempre le decimos a las personas, es importante saber en qué administrador está, en qué multifondo está, estar plenamente informado de lo que está pasando con sus saldos. Es importante también transmitir de que estos son ahorros que siguen una lógica de largo plazo. Es decir, son ahorros que hacen las personas a lo largo de toda su vida laboral, desde que son jóvenes, desde los 20 años, 30 años, por 10, por 20, por 30, hasta por 40 años, hasta el momento de su jubilación. Y en esos horizontes largos, todos los multifondos muestran rentabilidades positivas. Hemos visto que en 20 años del sistema de multifondos, el fondo A tiene una rentabilidad promedio anual del 5%, el fondo E tiene una rentabilidad promedio anual del 3%. Entonces, lo primero es dar una señal de tranquilidad. Ahora bien, en contexto, lo que hemos visto durante este año 2022, ya estamos cerrando el año y es el momento de hacer los balances, es cierto lo que tú señalas, el fondo A muestra una pérdida acumulada del 20%, el fondo B una pérdida acumulada del 15%. Estos son muy malos resultados, significan el segundo peor registro en su historia de estos 20 años del sistema de multifondos, solamente superada por la pérdida histórica de la crisis subprime, como tú recordabas, que fue aún mayor, el doble, prácticamente un 50%. Esto puesto en perspectiva o en un horizonte más largo, importa también señalar de que el fondo A tuvo un muy buen año el año 2021, tuvo una ganancia del 13%, este año tiene un menos 20%. Y por su parte, el fondo E, que hoy día está acumulando en el año un 7,38%, un muy buen resultado. También importante analizarlo o compararlo con el año 2020, que tuvo una caída, 2021 digo, que tuvo una caída del menos 13%, por lo tanto solo está mostrando una recuperación que apenas supera el 50% o un poco más de la mitad de las pérdidas observadas el año anterior. Entonces, podríamos decir de que los fondos más riesgosos, en este caso, están anotando, quizás ese es el hecho más significativo, está mostrando un muy mal resultado, está bajando el promedio de la serie histórica, podríamos decir,
pero todo indica que son pérdidas que, como digo, la evidencia estadística, la evidencia empírica demuestra que en el largo plazo finalmente se traducen en rentabilidades positivas. Claro, mirando a largo plazo, Rodrigo, sobre todo las personas que están en el fondo A y B, siempre hay que mirar un plazo de 10, 15, 20 años. Pero también uno va viendo los números y te lo comentan analistas que, claro, las rentabilidades de cuando este sistema comienza, los multifondos me refiero, hace 20 años, las rentabilidades de los primeros años son bastante más altas de las que se están teniendo ahora. Que esa recuperación quizás, y a eso voy, quizás recuperar ese 20% no va a ser tan abrupto como ocurrió el 2009, que se recuperó de un año lo que se había perdido el año anterior. Quizás ahora puede ser que el proceso, en este escenario de incertidumbre, con guerra en Rusia y Ucrania, con todo lo que estamos viviendo alrededor de todo el planeta, quizás esa recuperación va a ser más lenta. Es probable que sí, es difícil anticipar. Sí, También es importante hacer un análisis más de tipo fundamental sobre las razones que generaron estos distintos escenarios. En el 2008, como tú señalas, una crisis de orden principalmente financiero. claro. Lo que Es muy estamos distinta a viendo la hoy crisis de día ahora. es una crisis que es bastante más profunda, tiene que ver con el efecto de la pandemia, que generó un efecto obviamente a nivel global, de contracción económica importante en las distintas economías del mundo, un 2021 que ha venido recuperando ciertamente la economía, pero que viene acompañado también de presiones inflacionarias, y cuando parece que esto ya está entrando en tierra derecha, hace unos meses atrás, en febrero de este año, se genera este conflicto en Europa, que tuvo impacto también y sigue teniendo impacto a nivel global en los precios de los combustibles, en los precios de ciertos commodities, impacto en las cadenas logísticas, que de alguna manera sigue agregando incertidumbre que se traduce en presiones inflacionarias. Hoy día estamos viviendo las amenazas de una recesión global que ya está llegando y concretamente en Chile ya está mostrando sus primeros signos, y por lo tanto, evidentemente que estamos viviendo tiempos difíciles a nivel de la economía global en su conjunto, y esta economía golpeada tiene también su correlato a nivel de los mercados financieros y lo que ocurre finalmente con los sistemas, con los fondos ¿Mm? de pensiones chilenos que están invertidos tanto en distintas bolsas en el mundo y también en Chile no son más que el reflejo de aquello. Entonces, estas caídas podríamos decir que tienen que ver con lo que ocurre en la economía real, que se repite en los mercados financieros y que todo indica de que el próximo año, si bien podría mostrar algún signo de recuperación, esta no sería una recuperación rápida, sería una recuperación más bien paso a paso, porque los niveles de incertidumbre continúan. Ya hemos visto cómo en China, por ejemplo, los titulares señalaban del orden de 37 millones de contagios Claro, diarios. O en un sea, solo día, estamos hablando de cifras 248 millones de que contagios en 20 días. tremendo. Entonces, claro, todo indica que parece ser que el efecto en la salud de las personas probablemente no es tan profundo como el que vivimos al comienzo de la crisis, pero estamos hablando de que la pandemia continúa, eso sigue, el conflicto en Europa continúa, la recesión global se está acercando, ya es una realidad, la estamos viviendo también en Chile, y la incertidumbre, por lo tanto, golpea, como digo, todo el proceso de recuperación económica y el proceso también en los mercados financieros. Sí, porque es difícil que sea una persona, no sé, haciendo un ejercicio súper simple, que el año pasado, esta misma fecha, tenía 50 millones acumulados, hoy día tiene 40, y decirle, no, tranquilo, esto se va a recuperar. También es difícil, un escenario que proyectar, como decías tú, se hace muy, muy complejo, sobre todo el escenario en los próximos meses, que tampoco es fácil. Así es, yo me atrevo a hacer dos reflexiones en torno a tu pregunta anterior. Efectivamente, las rentabilidades han venido cayendo Mm. en el largo plazo, es decir, las rentabilidades no son las mismas que ocurrían hace 20 o hace 10 años. Y eso, de alguna manera, lo que agrega, creo yo, es un desafío mayor en términos del diseño, rediseño que se plantea al sistema de pensiones en todo lo que dice relación con la gestión de los ahorros que se hacen de manera contributiva, es decir, los aportes que las personas hacen. Yo creo que hoy día, en el contexto de la reforma de pensiones, cuando, por ejemplo, se plantea la insuficiencia de las pensiones, la importancia de aumentar las tasas de ahorro, la importancia de incrementar el esfuerzo fiscal a través de aumentos de la pensión garantizada universal, cuando vemos a su vez que la gente necesita más recursos para financiar sus gastos en un contexto inflacionario, peor aún, yo creo que tenemos un desafío también desde el punto de vista del diseño para poder captar mejores rentabilidades y poder ver incrementados los fondos de las personas. Desde el punto de vista de las personas y de los efectos que estamos viendo en las rentabilidades hoy,
¿ah? Sí. Ese es otro elemento importante. Yo diría que un llamado a la tranquilidad a las personas que son más jóvenes, que pueden estar viendo afectados sus saldos, que están en el fondo A, que están en el fondo B, pero que son jóvenes, que tienen 20 o 30 años de edad, les queda mucho tiempo para recuperar esos saldos. Se van a recuperar porque la evidencia así lo demuestra. Eso sí lo podemos anticipar, no podemos decir cuándo ni cuánto, pero de que se van a recuperar, se van a recuperar. Eso es algo que va a ocurrir. Y quizás acá la preocupación mayor deberíamos tenerlas con las personas que ya están próximas a jubilar, que son las personas que eventualmente han visto afectados sus saldos y no pueden seguir esperando. Sí, Rodrigo, por último, uno de los elementos quizás que no se ha entrado en profundidad dentro de todo lo que compete a la reforma previsional es la eliminación de los multifondos. Tú lo reseñabas un poco en la última respuesta. ¿Cómo ven ustedes esa eliminación? Porque es algo que ya se discutió en la Comisión Bravo el 2015 y tuvo un apoyo bien transversal. ¿Qué significa ese fin de los multifondos? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque por lo menos desde uno conversa con varios expertos en el tema, David Bravo, José Luis Ruiz, Andra Utov, con diferentes visiones, cada uno con sus matices, obviamente es parte del diálogo, pero casi todos coinciden que el fin de los multifondos puede ser una herramienta importante, positiva. Sí, lo que ha planteado el gobierno es una propuesta como parte de la reforma de pensiones que ha denominado fondos generacionales. Los fondos generacionales, en cierto modo, siguen la misma lógica de largo plazo del sistema de multifondos, en el sentido de que las personas jóvenes puedan estar en fondos Son fondos ajustados. generacionales, como se denominan. Así es, que sea un fondo que cuando las personas son jóvenes tiene una estructura de mayor riesgo a cambio de una mayor rentabilidad. Y luego en la medida que las personas van avanzando a esa edad, no es que las personas se van cambiando de fondo, sino que es el Claro, fondo, por el mismo defecto. fondo en el cual están, es el que va cambiando su composición, el ajuste entre riesgo y rentabilidad. Creemos que de alguna manera esa propuesta lo que hace es proteger a las Claro. personas del riesgo de tomar malas decisiones en el sentido de querer ganarle al mercado o tomar una opción por un fondo que no es el que la corresponde de acuerdo con la edad. Hemos visto en el pasado, en años previos, que mucha gente, siguiendo recomendaciones de terceros, tomó malas decisiones, fue a fondos tratando de ganarle al mercado o arrancar de las pérdidas, después la evidencia demostró de que fueron malas decisiones. Los fondos generacionales se ahorran ese problema, de alguna manera evitan que Sí. el riesgo que las personas que cometan esas decisiones, pero en nuestra opinión, por otro lado, restringe la libertad también de elección de las personas. Hay personas que legítimamente podrían querer tomar más riesgo en función de sus condiciones individuales. Y por lo tanto, creo que tiene cosas buenas, Claro. tiene cosas malas. La lógica es similar. Y en definitiva, creo sí, tampoco asegura que supere en rendimiento el sistema de multifondos actual. Igualmente estará sujeta a esta mayor exigencia en términos de búsqueda de rentabilidades mejores de largo plazo en circunstancias que han venido cayendo en el tiempo. Rodrigo Gutiérrez, gerente general de CIES, te agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes, Chao, Andrés. chao.